Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Fuente primaria de las variaciones, las mutaciones. Vamos a comenzar con esta conferencia relacionada con las mutaciones génicas y sus consecuencias. ¿Cuál es la fuente primaria de variación? Bueno, la fuente primaria de variación lo constituyen las mutaciones genéticas, ya que hemos visto en conferencias anteriores que la fuente secundaria lo constituye el entrecruzamiento genético que garantizaba la recombinación genética. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar por el concepto de mutación. ¿Qué es una mutación? Bueno, una mutación es una alteración permanente en el material genético y que es capaz de ser transmitida de una generación a otra. Es decir, una alteración, una variación en la secuencia de bases nitrogenadas en ese fragmento de ADN y que es capaz de transmitirse de una generación a otra. Ya que todos sabemos, ejemplo, que la replicación semiconservativa es un proceso que garantiza la formación de dos células muy similares a la célula madre, pero que este no es un proceso perfecto, aunque ocurre con prácticamente un 99,9% de certeza, pero no es un proceso realmente perfecto, exacto, y siempre existen errores que deben ser corregidas por las llamadas DNA polimerasas. Pero también existen mutágenos exógenos, como son, ejemplo, las radiaciones ultravioletas que son capaces de dañar el ADN, agentes físicos, los pesticidas como agentes químicos que son capaces de también de dañar el ADN, y estas alteraciones se pueden transmitir de una generación a otra. Por lo tanto, estas mutaciones pueden tener dos tipos de orígenes y de ahí constituye uno de los ejes taxonómicos o de clasificación de las mutaciones. Entonces, las mutaciones se pueden clasificar teniendo en cuenta distintos criterios. Ejemplo, de acuerdo a las consecuencias fenotípicas, de acuerdo al tipo de célula en que ocurre la mutación, de acuerdo con el nivel de organización del material genético que se afecta, dependiendo del agente mutagénico, de acuerdo al impacto que ésta puede tener en el ADN y de acuerdo con el impacto que puede tener en la proteína o polipéptido. Es decir, que en esta conferencia vamos a abordar y al nivel de los estudiantes 6 criterios clasificatorios para, en este caso, estudiar y abordar las mutaciones. Y comenzamos con la clasificación de acuerdo a las células. De acuerdo al tipo de célula que se afecta, las mutaciones pueden ser germinales o pueden ser mutaciones somáticas. Las mutaciones germinales son aquellas que afectan a los gametos o células madres, se transmiten a la descendencia, sobre ella actúa la selección natural y tiene una alta probabilidad, como después vamos a ver, de afectarse la descendencia. Sin embargo, las mutaciones somáticas afectan a células somáticas y sus descendientes. Afectan al individuo, pero son características o deficiencias que no se heredan y por lo tanto no juegan un papel importante en la evolución. Según la magnitud o según la extensión del material genético que se afecta, podemos decir que las mutaciones pueden ser génicas, pueden ser genómicas, pueden ser cromosómicas. Las cromosómicas afectan a los cromosomas, las génicas afectan a los genes, es decir, a la secuencia de nucleótidos que están formando parte de un gen. Y las genómicas alteran el número de cromosomas o se afecta prácticamente un grupo de cromosomas. Como ustedes pueden ver, esta clasificación, que es según la extensión del material genético, tiene que ver o está relacionado con la organización de la información genética. Y esto lo vamos a ver concretamente en un esquema donde nosotros vamos a observar o vamos a recordar cómo se organiza la información genética y en dependencia del nivel en que ocurre la mutación, así será el tipo o la magnitud de la alteración genética. Según su efecto, también estas mutaciones pueden ser de 3 tipos. Pueden ser neutras, pueden ser beneficiosas, pueden ser perjudiciales. Según su origen, puede ser
al azar, espontáneas, o pueden ser inducidas, provocadas por agentes que son las llamadas agentes mutagénicos. Y estas son las que nosotros vamos a estudiar. Vamos a ver las mutaciones de acuerdo con las consecuencias en el fenotipo. Y aquí nosotros podemos tener tres tipos de mutaciones de acuerdo con las consecuencias en el fenotipo. Pueden ser morfológicos, letales o deleterios, o puede ser bioquímico. Las mutaciones morfológicas, como su propio nombre lo indica, afectan la morfología del individuo, su distribución corporal. Se modifican características morfológicas de cualquier órgano de ese individuo. Y generalmente estas mutaciones son capaces de producir malformaciones. Y así estamos hablando de alteraciones, de cambios en las secuencias de bases nitrogenadas de genes que tienen una función importante en el desarrollo embriofetal, que uno de estos genes son llamados genes homeóticos, que tienen que ver con el desarrollo embriofetal, es decir, con el desarrollo prenatal. Son capaces de provocar defectos congénitos de tipo malformativos y estas son llamadas mutaciones morfológicas. Pero también existen las mutaciones letales o deleterios, que son capaces de provocar enfermedades o son capaces de provocar la muerte. Son aquellas que afectan la sobrevivencia de los individuos o simplemente causan la muerte antes de que alcancen la etapa de la madurez sexual. Eso es un gen letal. Ejemplo, podemos ver la condrogénesis, que es debido a un gen letal, provoca la muerte de ese individuo. Pero existen las mutaciones deleterias que son capaces de provocar enfermedades o disturbios clínicos. Existen también las mutaciones bioquímicas, que son aquellas mutaciones que afectan la actividad de una enzima determinada con la acumulación del sustrato. Es decir, aquí tenemos una enzima que va a actuar sobre un sustrato para convertirla en un producto. Si esta enzima se encuentra alterada o simplemente no existe la enzima, es decir, hay una alteración en la cantidad o en la calidad, entonces no se obtiene el producto, se acumula el sustrato y las características clínicas van a ser consecuencia de la acumulación del sustrato. Aquí, ejemplo, tenemos la fenicetonuria, que fue descrita por Folin en el año 1934 con una frecuencia de 1 en 2900. Es un error innato del metabolismo que se caracteriza por una alteración en el gen que codifica la fenilalanina hidroxilasa, que es la enzima que convierte la fenilalanina en tirosina, y por lo tanto existe una disminución de la tirosina y un aumento de la fenilalanina, provocando una hiperfenilalaninemia. Y estos niños presentan retraso mental, presentan hipopigmentación de la piel, presentan macrocefalia, un conjunto de alteraciones debido al déficit de esa enzima. Eso es lo que se conoce con el nombre de mutación metabólica. El albinismo se debe a un déficit de la tirosina en el genoma. La variante alélica de la tirosina, que es la inserción de un par de bases, va a traer como consecuencia un ARN mensajero de 894 pares de base. Esto condiciona una tirosinasa truncada, que es la enzima que metaboliza la tirosina en melanina. Ya esta proteína va a ser mucho más pequeña, presenta 298 aminoácidos. Y precisamente el metabolismo va a estar truncado porque entonces no se va a formar la melanina. Por lo tanto, este es un ejemplo también de una mutación de tipo metabólica. Aquí nosotros podemos observar las manifestaciones clínicas del albinismo oculocutáneo como un ejemplo clásico de mutación metabólica. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de mutaciones letales y deleterias. A su izquierda vamos a ver una acondrogénesis que se debe a una mutación letal, es decir, que compromete la vida del paciente. Prácticamente cuando nace el niño, el feto, nace muerto. Por lo tanto, es una condición letal debido a la acción de un gen letal porque se ha
manifestado una mutación letal, en este caso en doble dosis de la mutación dominante que en próximas clases vamos a ver. Y a su derecha nosotros vamos a ver otro tipo de síndrome genético que se llama xeroderma pigmentoso, que a pesar de que no es debido a una mutación letal, sí provoca una mutación deleteria, comprometiendo la salud de ese individuo, pero no necesariamente fallece. Es decir, que es una mutación que compromete la vida del paciente, limita la salud del individuo, pero no provoca la muerte obligatoria en él. Por tanto, es importante que ustedes tengan presente las diferencias entre una mutación letal y una mutación deleteria. Ejemplo, esta es una enfermedad que se caracteriza por una mutación letal en el gen que codifica para la distrofina. Estamos hablando de la distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad genética que se caracteriza por una hipotonía muscular, por una debilidad muscular. Esa debilidad muscular se caracteriza porque compromete la función respiratoria, compromete el sistema osteomioarticular y a los 11 años de edad irremediablemente provoca la muerte del paciente porque se manifiesta por una parálisis ascendente de los miembros inferiores hacia los miembros superiores. Es un niño que nace aparentemente normal, pero en la medida que va desarrollándose, vamos a ver cómo se va limitando la marcha. La marcha es en puntilla. Cuando se incorpora del piso o de la cama, es trepándose sobre sí mismo. Eso es lo que se conoce con el nombre de síndrome de Gower positivo. Y a los 11 años fallece el niño. Entonces, el gen que define la proteína, que se llama gen que codifica la distrofina, entonces se manifiesta por una mutación letal, porque provoca la muerte del paciente. Ahora, hasta aquí las mutaciones de acuerdo a su impacto, bioquímicas, morfológicas, letales y deleterias. Vamos ahora a las mutaciones dependiendo de la localización. Y aquí pueden ser de dos tipos, las mutaciones somáticas y las mutaciones germinativas. Y la repercusión es diferente, estimados colegas. Y esto depende, por supuesto, en el momento en que ocurre el insulto, durante el desarrollo embriofetal. En el saco vitelino se forman las células del organismo. Una vez que se han separado las células somáticas de las células germinativas primordiales, si ocurre la mutación, si ocurre el impacto mutacional a nivel de las células somáticas, entonces se afecta las células diploides del individuo, las células somáticas. Una vez que una célula sufre una mutación, todas las células que se derivan de ella, que es lo que se llama clon celular, por divisiones mitóticas, van a heredar esa mutación. Y es lo que se conoce como herencia celular. Y son pacientes que fenotípicamente presentan la alteración, pero como no se afectaron las células germinativas o sexuales, no son capaces de transmitir la enfermedad. De manera que las mutaciones somáticas se van a caracterizar porque tienen un riesgo cero de transmitir la enfermedad. Sin embargo, estos pacientes están fenotípicamente enfermos, alterados. Sin embargo, la mutación germinativa afecta exclusivamente a las células productoras de los gametos, a las células sexuales y no a las células somáticas. Entonces vamos a obtener células sexuales haploides con la mutación. Y estas mutaciones se van a transmitir con una probabilidad de un 100% a la generación siguiente. Y esas sí tienen una mayor importancia desde el punto de vista evolutivo, porque estas se van a perpetuar de una generación a otra y van a repercutir en los mecanismos evolutivos de la especie. En este caso tenemos a una persona aparentemente normal, pero que el 100% de sus células sexuales presentan la mutación y por tanto tienen un 100% de probabilidad de transmitir la enfermedad. De manera que existen diferencias entre una mutación somática y una mutación germinativa. La mutación somática afecta a las células diploides somáticas del cuerpo. El individuo está enfermo,
pero no transmiten la enfermedad. Son mutaciones que tienen muy poco valor en la evolución de las especies porque no participan. Es una mutación que no se transmite a la próxima generación. Sin embargo, las mutaciones germinativas son aquellas que el individuo que las tiene es aparentemente normal, es capaz de transmitirlo hacia las próximas generaciones y tienen entonces un valor importante en la perpetuación de la especie. Se perpetúa de generación a otra. Tienen una elevada heredabilidad, tienen una heredabilidad de un 100%. Aquí, ejemplo, nosotros podemos observar un esquema donde se visualiza de manera muy global el desarrollo embriofetal, en este caso cuando ocurre el óvulo, la unión del óvulo con el espermatozoide, se produce el cigoto. El cigoto tiene 46 cromosomas. Cuando se afectan las células sexuales, es lo que se conoce con el nombre de mutación germinal. Y cuando se afectan las células somáticas, entonces se le llama mutación somática. Las mutaciones germinales pueden ser ya sea en los espermatozoides o en los ovocitos. O sea, son células haploides mutados. Sin embargo, la mutación somática son células diploides mutadas una vez que ocurrió el proceso de fecundación. De manera que existe una característica adicional a estas mutaciones. Las mutaciones germinales siempre serán presigóticas, o sea, anteceden al proceso de formación del cigoto, que es lo que se conoce con el nombre de cigogénesis. Y las mutaciones somáticas van a ser mutaciones cigóticas o postcigóticas, una vez que ocurrió el proceso de fecundación en que se formó el cigoto propiamente dicho. Entonces, este es un esquema muy familiar para ustedes, porque ahí se esquematiza los niveles de organización de la información genética. Estudiamos en conferencias anteriores que la información genética se organiza a través de una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria, una estructura cuaternaria. Vamos desde el ADN rodea con 2 vueltas y media a los núcleos de octámeros de histonas, llamados nucleosoma. Los nucleosomas van a formar el solenoide y las asas, los cromómeros, la cromatina y finalmente los cromosomas. Así es como se organiza la información genética. Bueno, existe otra clasificación de las mutaciones según el nivel en que ocurre el insulto mutacional. Y así será la magnitud de la mutación. Ejemplo, tenemos las llamadas mutaciones a nivel del ADN, que son las mutaciones génicas. Estas se caracterizan porque siguen las leyes de Mendel, siguen patrones de herencia, que lo vamos a estudiar en próximas conferencias. Cuando estudiamos la herencia de estas mutaciones, se cumplen con las leyes de la herencia, con la primera ley de Mendel y con la segunda ley de Mendel. Son mutaciones hereditarias, se van a perpetuar de una generación a otra, con una probabilidad que va a depender del patrón en que se transmite el gen mutado. Tenemos las mutaciones genómicas, que son mutaciones que se afectan a nivel de múltiples genes que pueden tener o no acción aditiva del ambiente. Se afecta el nivel de asa, de nucleosomas, donde existen múltiples genes. Y estas mutaciones genómicas no van a cumplir con las leyes de la herencia, sino de que la expresión de estas mutaciones va a depender de la acción pequeña, aditiva de los mismos, con o sin acción ambiental. Y tenemos entonces las mutaciones cromosómicas que van a afectar este nivel de organización, los cromosomas, ya sea en su número o en su estructura. Estas mutaciones van a traer como consecuencia la clasificación de 3 categorías de enfermedades genéticas y que van a constituir la base de nuestra disciplina. Las mutaciones génicas van a traer como consecuencia las llamadas enfermedades o trastornos monogénicos o mendelianos,
que se deben a mutaciones que afectan un solo gen. Tenemos las aberraciones cromosómicas condicionadas por mutaciones en los cromosomas y tenemos los trastornos multifactoriales que se deben a mutaciones genómicas en la que juega un papel importante el genoma y el ambiente, la interacción entre el genoma y el ambiente. Ahora vamos a ver una clasificación muy particular de las mutaciones génicas en la que se afecta un solo gen. La clasificación de las mutaciones génicas, vamos a ver que existen varios tipos y uno de ellos es sustitución, mutaciones por sustitución. ¿En qué consiste estas mutaciones? Es en la sustitución de una base nitrogenada por otra. En este caso, ejemplo, de una base de adenina por guanina o la sustitución de una base de adenina por timina. Entonces, todos sabemos que la adenina es una base púrica, igual que la guanina, y la timina y la citosina son bases pirimidinas. Cuando hay una sustitución de una base púrica por una púrica o una pirimidina por una pirimidínica, se le llaman transición. Es decir, a esa sustitución se le llaman transición. De manera que en el primer ejemplo de un cambio de adenina por guanina, como es una base púrica por una púrica, entonces es una sustitución por transición. Igual que si yo tuviese timina por citosina, es una sustitución por transición. Sin embargo, cuando hay una sustitución de una base púrica por una pirimidínica o viceversa, estamos ante la presencia de una transversión. Ejemplo, adenina por timina es una transversión. Igual que guanina por citosina es una transversión. Adenina por citosina es una transversión. Guanina por timina es una transversión. A todos mis alumnos yo le pongo este ejemplo que se encuentra a la izquierda para que puedan memorizar este tipo de mutaciones. Yo pongo en una columna adenina, guanina, las púricas, y en la otra columna al lado las pirimidínicas. Todo lo que sean sustituciones dentro de cada columna, entonces son transiciones. Pero ya cuando tenemos una sustitución de una columna a otra, de la A a la T, de la G a la C, o de manera cruzada, de la A a la C o de la G a la T, entonces son transversiones. Es un recurso neumotécnico importante que realmente les aseguro que les va a garantizar memorizar este contenido sin ningún tipo de dificultad. Y la sustitución de una base por otra, lo que va a traer como consecuencia es alteraciones en la calidad de la proteína o del polipéptido que va a sintetizar dicho gen, afectando o no la mutación, porque vamos a ver que las mutaciones génicas se van a clasificar según otros criterios que lo vamos a ver a continuación. Tenemos otras clasificaciones, no solamente la sustitución, sino la inserción, la deleción, la duplicación. Ya la inserción es cuando usted incorpora una base nitrogenada más, es cuando se inserta, es cuando hay una adición de una base nitrogenada. Ejemplo, en el esquema de arriba tenemos un gen normal, cuya secuencia es CATCATCA. Entonces, si hay una adición de la guanina, ya entonces no se conserva la misma secuencia de bases. Y eso es lo que va a traer como consecuencia un corrimiento en el marco de la lectura para esa proteína. Sin embargo, existe una deleción cuando hay una sustracción o cuando se elimina una base nitrogenada. En este caso es la tercera figura. Y cuando existe una duplicación, cuando la base nitrogenada se duplica, ejemplo, en vez de existir una adenina, existen dos adeninas. Todos estos esquemas, así como esta clase relacionado con las mutaciones, lo van a encontrar en el libro de su profesor que se llama Fundamentos de Genética Médica Poblacional, que está muy bien explicado, muy bien explícito con esquemas en el primer capítulo. Ejemplo, la anemia falciforme es un ejemplo de mutación génica. Constituye una enfermedad hereditaria
muy frecuente en Angola, muy frecuente en África, constituye el continente que más alta frecuencia tiene de esta enfermedad hematológica y todos sabemos que se caracteriza por la presencia del gen beta S. La hemoglobina tiene 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. Precisamente, en vez de beta A, tenemos beta S. Ese gen se encuentra en el cromosoma 11P con una longitud de 250 kilobases, 27 exones, y la mutación de timina por adenina va a traer como consecuencia que haya una sustitución de la valina en el lugar de ácido glutámico. O sea que en vez de tener ácido glutámico, presenta valina y eso va a traer como consecuencia alteraciones en la morfología de los glóbulos rojos. Y en este caso, si es timina por adenina, entonces esto es una transversión, porque es una base púrica, o en este caso, una base pirimidínica por una base púrica. Esto va a traer como consecuencia la hemoglobina S y que en la posición 6, en lugar de existir ácido glutámico, exista valina. La anemia falciforme, vamos a aprovechar la oportunidad para decir que es una enfermedad genética hereditaria que se caracteriza porque se debe a una mutación en el gen beta A, lo convierte en gen beta S. Se necesita de una doble dosis, o sea, homocigótico recesivo para que se exprese la enfermedad y se caracterizan por ulceraciones en la pierna, crecimiento desproporcional de los dedos y de las manos, tumefacción causado por la obstrucción de los vasos sanguíneos, se caracteriza por las crisis de secuestro, las crisis vasoclusivas, el dolor, la anemia sobre todas las cosas. Muy frecuente en la población infantil y que muchas veces existen fallecimientos de nuestros niños sin saber que tenían una anemia falciforme o una ciclemia. Ejemplo, esta es una mutación cromosómica, la aberración cromosómica más frecuente, la trisomía 21 o síndrome Down, se caracteriza por la presencia de 3 copias del cromosoma 21 en vez de existir 2 copias. Es la aberración cromosómica más frecuente con una prevalencia de 1 en 750. Es la primera causa genética de retraso mental importante y seguro estoy convencido que lo han visto en nuestra vida diaria. No se considera una enfermedad, se considera una condición biológica. Las mutaciones de acuerdo con el agente mutagénico. Vamos a ver ahora este criterio. Existen 2 tipos. Son las llamadas mutaciones inducidas y mutaciones espontáneas. ¿Cuáles son las mutaciones espontáneas? Son las que ocurren normalmente, naturalmente en individuos debido a errores durante el proceso de replicación semiconservativa. Habíamos estudiado en la replicación semiconservativa que era un proceso muy complejo de múltiples etapas. Recuerden, preiniciación, iniciación, elongación, terminación, posterminación, con participación de múltiples enzimas, las primasas, la DNA polimerasa 3, la DNA polimerasa 1, las helicasas, las topoisomerasas, las exonucleasas, las ligasas, y por lo tanto es un proceso que a pesar de ocurrir con una exactitud casi de un 99,9%, existen errores que deben ser corregidas por la DNA polimerasa. Y entonces cuando no ocurren estas correcciones, aparecen las mutaciones espontáneas. Sin embargo, las mutaciones inducidas surgen como consecuencia de la exposición de mutagénicos. Y estos factores mutagénicos pueden ser físicos, de naturaleza física, como es el caso, ejemplo, de las radiaciones, de la hipertermia, pueden ser químicos, como son los pesticidas, bien, pueden ser los contaminantes ambientales que existen, o pueden ser biológicos, como determinados virus que son capaces de provocar alteraciones a nivel del ADN, alteraciones en la estructura del ADN, en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. Aquí tenemos ejemplos de mutaciones inducidas y siempre es lamentable recordar el hecho de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que actualmente, hoy en día,
tenemos aún muchos pobladores de esa zona que siguen naciendo con defectos genómicos, con alteraciones genéticas de tipo hematológica como la leucemia, etcétera. Ahora, no solamente existen mutaciones de acuerdo al gen, también es de acuerdo al impacto sobre la proteína o sobre el polipéptido. Y ahí tenemos entonces las mutaciones silenciosas, las mutaciones neutras, las mutaciones con sentido, que en inglés se le llaman missense mutation, las mutaciones sin sentido o no sense mutation, y las mutaciones de corrimiento del marco de lectura. Entonces vamos a ver el concepto de cada una de estas mutaciones y evaluar en qué circunstancias lo podemos encontrar. Las mutaciones silenciosas, o sea, los silent mutation. Las mutaciones silenciosas se caracterizan porque la sustitución de una base por otra, va a traer como consecuencia, bien, la misma codificación proteica, el mismo polipéptido. Es importante tener presente que el código genético es redundante y degenerado. Recuerden que el código genético, esa tabla del código genético, está formada por tripletes llamados codones y que un mismo aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Entonces, la sustitución de una base por otra puede dar lugar a un codón diferente, pero el mismo codón va a seguir codificando el mismo aminoácido. Por lo tanto, no hay ninguna afectación, no existe ninguna alteración. Esto es un esquema donde se demuestra lo anterior. Tenemos la mutación con sentido. La mutación con sentido, que se le llama missense mutation, es porque se sintetiza una proteína, pero cualitativamente alterada. Ejemplo, el cambio de adenina por timina. Hay cambio de adenina por timina. Cuando se forma el RNA mensajero, la timina se aparea con adenina, no vamos a tener el mismo aminoácido. De manera que hay una alteración en la secuencia de bases nitrogenadas. Es otro triplete lo que se va a formar y por lo tanto hay una alteración en la calidad de esa proteína porque es una sustitución de un aminoácido por otro. Pero tenemos también la mutación sin sentido, en la que no existe síntesis o la síntesis de proteína está truncado. Todos sabemos que cuando ocurre la traducción, el primer aminoácido que se incorpora es la metionina. El AUG, recuerden que es el codón de inicio. AUG es codón de inicio. Sin embargo, puede existir una mutación que provoque, o sea, la sustitución, una mutación génica de tipo sustitución que provoque la formación de un codón stop o un codón de terminación precoz. Entonces ya tenemos una proteína que está truncada, que está alterada en cantidad. Ya no va a tener la misma cantidad de aminoácidos. Ejemplo, en este caso tenemos una proteína con 2 aminoácidos nada más, metionina y prolina. Hasta el momento, si revisamos los ejemplos anteriores, nunca aconteció esta situación. O sea, siempre teníamos alteraciones en la proteína, pero con su secuencia, o sea, con el número de aminoácidos que es. Pero hay una alteración en el aminoácido. Sin embargo, aquí la alteración del aminoácido provocó, o la alteración en este caso del codón, provocó la formación de un codón de terminación. Incluso existen mutaciones no sense o mutaciones sin sentido que es inmediatamente después que se incorporó la metionina y ni se forma la proteína o el polipéptido. También son tipos de mutaciones que provocan enfermedades genéticas y que pueden ser severas, que pueden comprometer con la vida del paciente. Tenemos las mutaciones del corrimiento de marco o mutaciones corrimiento de marco de lectura. Sencillamente habíamos estudiado en las mutaciones génicas que en el caso de las inserciones y en el caso de las deleciones o el caso de las duplicaciones, ya entonces se altera el marco de lectura para esa proteína. Aquí, ejemplo, nosotros podemos tener el clásico ejemplo que el codón inicial, o sea, el gen inicial, el RNA mensajero inicial,
presenta 6 codones. Sin embargo, cuando existe una deleción de 2 bases nitrogenadas, que en este caso es la citosina y la guanina, ya entonces, cuando ocurre el proceso de traducción, ya se forman otros codones. Ya el codón 5 no codifica la arginina, sino codifica el glutamato. Entonces, mutaciones en el corrimiento de marco de lectura trae como consecuencia alteraciones en la secuencia de aminoácidos, porque hay un corrimiento en el marco, como se delecionaron 2 bases nitrogenadas, que también ocurre cuando hay duplicación o cuando hay, en este caso, inserción de 2 bases. Entonces ya el patrón de codones iniciales ya no va a ser el mismo. Hay un corrimiento en ese marco y por lo tanto también se afecta la proteína en sentido general. Existen otros tipos de mutaciones que son las llamadas mutaciones estáticas o las mutaciones dinámicas. Todo lo que habíamos visto hasta el momento son llamadas mutaciones estáticas. ¿Por qué? Porque no se afecta, en este caso, determinadas secuencias repetitivas en el ADN. Habíamos estudiado en la primera conferencia, recuerden, que el ADN nuclear está formado por secuencias altamente repetitivas o secuencias no repetitivas. Que las secuencias altamente repetitivas, que constituyen el 40%, pueden ser en tándem o pueden ser dispersas. Y habíamos puesto como ejemplo que existen determinados genes o determinadas regiones del genoma que se caracterizaban por repeticiones de tripletes nucleotídicos. Ejemplo, en el cromosoma X, en el brazo largo, existe un gen llamado FMR1 que presenta 60 repeticiones del trinucleótido citosina, guanina, guanina. Y es normal hasta 60. Cuando existe una amplificación, una expansión de esa secuencia repetitiva de hasta 200 o más de 200, entonces aparece una enfermedad llamada síndrome de Frágil X. Estas son llamadas mutaciones dinámicas que acontecen en esas secuencias del genoma altamente repetitivas en tándem y que generalmente van a ser nucleótidos, trinucleótidos, los que se van a repetir. A diferencia de las mutaciones estáticas que van a afectar al genoma, pero durante el proceso de gametogénesis no se van a amplificar, no se van a expandir, no va a aumentar el número de estas secuencias. Sin embargo, las mutaciones dinámicas se caracterizan por ser inestables durante el proceso de gametogénesis. Teniendo en cuenta todas estas mutaciones, todas estas fuentes de mutaciones, podemos llegar a la conclusión de que las mutaciones constituyen la fuente primaria de variación. Y la genética es la ciencia que estudia la herencia y la variación y cómo son capaces de heredarse estas variaciones que son fuente etiológica de enfermedades genéticas. Teniendo en cuenta el eje taxonómico según la magnitud del nivel de organización de la información genética que se afecta, entonces las enfermedades genéticas pueden ser monogénicas, pueden ser cromosómicas o pueden ser multifactoriales. Ahí nosotros estamos poniendo como ejemplo enfermedades monogénicas que se van a caracterizar porque se afecta un solo gen. Por lo tanto, son llamadas mutaciones génicas. Algunas pueden ser por sustitución, otras pueden ser por deleción, por inversión, por duplicación, desde el punto de vista del impacto en el gen. Y desde el punto de vista del impacto de la proteína pueden ser mutaciones silenciosas, pueden ser mutaciones neutras, pueden ser mutaciones que provocan un corrimiento del marco de lectura o mutaciones con sentido o sin sentido, etc. Es importante tener presente algo que olvidé en las mutaciones según el impacto a nivel de la proteína. Habíamos estudiado las mutaciones silenciosas. Era la sustitución de una base por otra, de una base nitrogenada por otra y traía como consecuencia la codificación del mismo aminoácido debido a que el código genético es redundante. Sin embargo, existen otros grupos de mutaciones
que son las llamadas mutaciones neutras, que se caracterizan porque hay una sustitución de una base por otra, hay una sustitución de un aminoácido por otro, pero esos aminoácidos que se sustituyen forman parte de un mismo grupo. Pueden ser de un grupo de aminoácidos básicos o aminoácidos ácidos. No tienen ninguna repercusión desde el punto de vista fenotípico, pero puede que existan diferencias en la corrida electroforética, ejemplo, de esa proteína. Y constituye la base de la teoría de Moto Kimura, que es la teoría neutralista de la evolución de las especies, que está precisamente en estas mutaciones, que son mutaciones neutrales, que no se expresan en el fenotipo y que se conservan o que juegan un papel importante en la evolución de la especie, porque la perpetuación de ella o la fijación de esa mutación a nivel de población, a nivel de comunidad, es un fenómeno aleatorio, es un fenómeno azaroso, es por un error de muestreo, que por el mismo proceso de gametogénesis se fije una mutación y otras no se fijen. Esa es la base, las mutaciones neutras de la teoría de Moto Kimura, que es la teoría neutralista de la evolución de las especies. Precisamente porque son estas proteínas que se afecta su composición química, pero no tienen ninguna repercusión en el fenotipo, a pesar de que pueden alterarse sus propiedades físico-químicas. A manera de conclusión, es necesario que el médico en este siglo pueda comprender las bases moleculares y celulares de la herencia, su repercusión clínica, porque realmente, teniendo en cuenta estos conocimientos, podemos también entender las bases de las variaciones genéticas que se deben a mutaciones que pueden tener una repercusión en el fenotipo de las personas y que pueden perpetuar de una especie a otra. Entonces, estimados colegas, ya estamos en condiciones, ya hemos visto hasta el momento la organización de la información genética, las bases moleculares de la información genética, las bases celulares, vimos qué cosa es un gen y finalmente qué son las mutaciones y las distintas fuentes mutacionales que existen que causa esa diversidad o esa variabilidad genética que nos diferencia un individuo en otro en un 0,1%. En la próxima conferencia vamos a abordar entonces el monohibridismo, es decir, vamos a profundizar en las leyes de Mendel. ¿En qué consisten las leyes de Mendel? ¿En qué consiste la primera ley de Mendel, la segunda ley de Mendel? ¿En qué consistió su investigación, que fue el punto de partida para la llamada genética clásica, para entonces poder aplicar estos conocimientos a las enfermedades o desórdenes monogénicos o mendelianos que siguen determinados patrones de herencia? Para el próximo encuentro, donde vamos a estudiar ya el monohibridismo, usted atiende un matrimonio de color de piel negro. Ellos tienen 2 hijos de color de piel negro, pero además de eso tuvieron un hijo albino. El padre afirma que su esposa le fue infiel, debido a la diferencia fenotípica entre estos hijos, debido al color de la piel, por supuesto. Entonces, teniendo en cuenta los conocimientos que usted va a aprender en la próxima conferencia, ¿cómo usted, siendo estudiante, le explicaría a ese padre que perfectamente ese niño albino puede ser su hijo, si se sabe que el gen del albinismo es recesivo y vamos a designarlo con la letra A minúscula? ¿Cómo usted puede describir el fenómeno para una mejor comprensión? Para dar respuesta a este problema es necesario que usted asista en una próxima conferencia. Las leyes de la herencia, el monohibridismo y el dihibridismo. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.